El síndrome del gemelo perdido. El viaje humano, desde la concepción hasta el nacimiento, es un proceso milagroso lleno de desafíos y misterios. Durante las primeras etapas del desarrollo fetal, se pueden presentar eventos que, aunque ocultos en los recovecos más profundos de nuestra memoria, pueden influir en la persona que nos convertimos en el futuro. Uno de estos eventos, sorprendentemente común pero poco discutido, es el fenómeno conocido como el síndrome del gemelo perdido. ¿Qué pasaría si te dijera que en algún momento temprano de tu desarrollo intrauterino tuviste un compañero con el que compartiste el espacio más íntimo posible, pero que por alguna razón no logró llegar al mundo contigo? Este concepto, aunque difícil de asimilar, es la base del síndrome del gemelo perdido. Se estima que muchos embarazos comienzan como múltiples, pero solo uno llega a término. Sin embargo, el impacto emocional y psicológico de esa pérdida temprana puede resonar a lo largo de la vida del gemelo superviviente, aunque éste no tenga recuerdos conscientes de su compañero perdido. Salomón Seyam, médico y psicosomatólogo francés, ha explorado esta compleja intersección entre la biología y la psicología, descubriendo que muchas personas llevan consigo las marcas invisibles de una pérdida que nunca supieron que tuvieron. Pueden manifestarse de diversas maneras, desde sentimientos vagos de soledad hasta patrones específicos de comportamiento y salud. En este audio, nos sumergiremos en el mundo del síndrome del gemelo perdido, explorando sus orígenes, síntomas y cómo estos descubrimientos pueden ofrecer respuestas a algunas de las preguntas más profundas sobre nuestra identidad y salud emocional. A través de la lente de la investigación de Seyam y las experiencias de aquellos afectados por este síndrome, buscaremos comprender mejor cómo los eventos de nuestro pasado prenatal pueden moldear quienes somos hoy. El origen del síndrome. La historia de la humanidad está repleta de misterios y descubrimientos, algunos más sorprendentes que otros. Y aunque muchos piensan que conocen su propia historia desde el día en que nacieron, la verdad es que todos llevamos con nosotros secretos y recuerdos que datan desde mucho antes de nuestro nacimiento. En el corazón de estos secretos encontramos el intrigante y poco conocido síndrome del gemelo perdido. Para empezar, imaginemos un jardín lleno de semillas. Algunas crecerán y florecerán, mientras que otras quizá no logren echar raíces. Ahora, llevemos esta imagen al ser humano. Al inicio, cuando somos apenas un puntito en el vientre materno, a veces no estamos solos. A veces tenemos un compañerito con nosotros. Sin embargo, por razones que la ciencia aún está descubriendo, no todos los compañeritos logran llegar al día de su nacimiento. La primera vez que escuchas sobre esto, podrías pensar, pero ¿cómo es posible que no lo supiera? Y es que, aunque muchos embarazos comienzan con más de un feto, no todos terminan con el nacimiento de gemelos, trillizos o más. En muchos casos, uno de los fetos no se desarrolla por completo. Esto no es raro. Lo que es sorprendente es cómo este hecho, muchas veces desconocido, puede influir en la vida del gemelo que sí nace. La idea del gemelo perdido no es nueva. De hecho, hay historias y creencias en muchas culturas sobre la conexión especial entre gemelos y cómo uno puede sentir la ausencia del otro incluso si nunca supo de su existencia. Pero no fue sino hasta tiempos recientes que los científicos y médicos comenzaron a explorar de verdad cómo esta pérdida temprana puede afectar a las personas a lo largo de sus vidas. Con el avance de la tecnología médica como las ecografías, los médicos comenzaron a observar que en algunas ocasiones había más de un embrión en las primeras etapas del embarazo, pero solo uno llegaba a término.
¿qué pasaba con el otro? ¿Y cómo afectaba esto al que sí nacía? Lo que descubrieron es que las huellas de ese compañero perdido muchas veces quedaban en la mente y en el cuerpo del superviviente. Algunas personas, sin saberlo, pasaban su vida sintiendo un vacío o una conexión con alguien que nunca conocieron. La investigación de Salomón Seyam, biografía y trayectoria. En el vasto mundo de la medicina y la psicología, algunos profesionales emergen por su valentía al desafiar lo convencional, aportando perspectivas frescas y novedosas. Uno de estos pioneros es el Dr. Salomón Seyam, cuya vida y obra han dejado huella en la comprensión del síndrome del gemelo perdido. Nacido en una familia apasionada por la ciencia, Salomón siempre tuvo una inclinación natural hacia la medicina. Sin embargo, no era el tipo de médico que simplemente aceptaba las cosas tal como se le presentaban. Desde joven mostró una curiosidad insaciable, empujándolo a cuestionar y explorar más allá de lo evidente. A lo largo de su carrera, Salomón acumuló una vasta experiencia en diferentes ramas médicas, desde la neurología hasta la psiquiatría. Sin embargo, lo que realmente le apasionaba era la psicosomática, el estudio de cómo la mente puede influir en el cuerpo y viceversa. Su acercamiento al síndrome del gemelo perdido. Fue durante uno de esos estudios en este campo cuando Salomón se encontró por primera vez con el intrigante concepto del gemelo perdido. Si bien ya había escuchado sobre el fenómeno, fue la profundidad y la consistencia de los relatos de los pacientes lo que realmente captó su atención. Historias de soledad, conexiones misteriosas con un hermano desconocido y sueños recurrentes lo llevaron a indagar más a fondo. Utilizando su experiencia y conocimientos en psicosomática, Salomón abordó el síndrome desde un ángulo único. No solo quería entender los aspectos físicos o médicos del fenómeno, sino también el profundo impacto emocional y psicológico que podía tener en el gemelo superviviente. A través de entrevistas detalladas, terapias y análisis exhaustivos, Salomón empezó a construir un cuadro más claro de cómo este síndrome afectaba a las personas. Su enfoque no solo se centró en los síntomas, sino en las historias subyacentes, las emociones y las experiencias que daban forma a la vida de cada persona. Principales conclusiones y teorías. El trabajo de Salomón en este campo ha llevado a varias conclusiones y teorías reveladoras. Primero, identificó que el síndrome del gemelo perdido no era simplemente una respuesta a una pérdida prenatal, sino que se manifestaba en múltiples facetas de la vida de la persona, desde relaciones interpersonales hasta problemas de salud específicos. Una de sus teorías más provocadoras es que el gemelo sobreviviente muchas veces lleva consigo un sentimiento de culpa inconsciente. Esta culpa puede manifestarse de diversas maneras, desde patrones de autosabotaje hasta problemas físicos como migrañas y sobrepeso. Salomón también sugirió que la conexión entre gemelos es tan profunda que incluso si uno de ellos no llega a nacer, su presencia sigue siendo una parte activa en la vida del sobreviviente. Esta conexión puede manifestarse en sueños, intuiciones o simplemente una sensación de estar buscando algo o alguien. En resumen, la investigación de Salomón sobre el síndrome del gemelo perdido ha arrojado luz sobre un fenómeno hasta ahora poco comprendido. A través de su enfoque único y sus teorías innovadoras, ha proporcionado una comprensión más profunda de cómo una pérdida temprana puede influir en nuestras vidas de maneras que nunca habríamos imaginado. Manifestaciones y síntomas. Cuando Salomón Seyam se adentró en el estudio del síndrome del gemelo perdido, uno de sus principales objetivos era identificar las manifestaciones concretas que experimentaban las personas afectadas. Su perspicacia y meticulosa investigación arrojaron luz sobre una serie de síntomas y sentimientos que muchos gemelos sobrevivientes llevaban consigo, muchas veces sin darse cuenta. Sentimientos de soledad y vacío. Uno de los síntomas más recurrentes y penetrantes que identificó Salomón
fue el sentimiento de soledad. Este no era un tipo de soledad que uno siente cuando está físicamente solo, sino una soledad más profunda y arraigada. Era como si una parte vital de uno mismo estuviera ausente, dejando un vacío ineludible. Los pacientes muchas veces describían una sensación de que algo o alguien les faltaba en sus vidas. Aunque podían tener relaciones afectivas, amigos y una familia amorosa, este sentimiento persistente de vacío era algo que no lograban sacudirse. Era como si una sombra invisible los acompañara, recordándoles constantemente la presencia de alguien que nunca llegaron a conocer. Sensaciones de culpabilidad. Un aspecto particularmente intrigante que Salomón destacó en su investigación fue la sensación de culpabilidad que sentían muchos gemelos sobrevivientes. Esta culpabilidad no estaba necesariamente vinculada a un evento o acción concreta, sino que eran una carga emocional que llevaban consigo, muchas veces manifestándose en comportamientos autodestructivos o de autosabotaje. Algunos pacientes confesaron sentir como si hubieran robado la vida de su gemelo o como si de alguna manera fueran responsables de su desaparición. Aunque lógicamente sabían que no tenían control sobre estos eventos prenatales, emocionalmente se sentían atados a esta pérdida. Búsqueda de conexión y pertenencia. Otro rasgo distintivo en las personas afectadas por este síndrome era su búsqueda constante de conexión y pertenencia. Salomón observó que muchas de estas personas se encontraban en una búsqueda interminable, intentando llenar ese vacío con otras relaciones o experiencias. Era común que buscaran con intensidad relaciones profundas y significativas, esperando encontrar en otros lo que sentían que les faltaba. Algunos se volcaban hacia grupos, comunidades o causas, buscando ese sentimiento de pertenencia que anhelaban. Otros, en un intento de comprender y sanar, se embarcaban en viajes espirituales o terapéuticos. Para Salomón, identificar estos síntomas y manifestaciones no era simplemente un ejercicio académico. Reconoció que detrás de cada síntoma había una persona real, luchando con heridas invisibles y buscando respuestas. Su investigación, aunque revolucionaria en su enfoque, siempre se centró en el aspecto humano y en encontrar maneras de ayudar a aquellos afectados a comprender, aceptar y finalmente sanar. Identificando el síndrome en la vida cotidiana. No es raro que las personas pasen gran parte de sus vidas sin darse cuenta de que cargan con el peso del síndrome del gemelo perdido. Al estar tan arraigado en su psique y en sus emociones, muchos simplemente aceptan ciertos comportamientos y sentimientos como normales. Sin embargo, Salomón, a través de su extensa investigación, ha identificado patrones específicos que pueden ayudar a las personas a reconocer la presencia de este síndrome en su vida cotidiana. Ejemplos de comportamientos y patrones comunes. Muchos de los afectados por el síndrome tienden a buscar relaciones que llenen el vacío de su gemelo perdido. Esto puede manifestarse en relaciones intensas y muchas veces codependientes. También pueden desarrollar un hábito de guardar objetos como una manera de llenar el espacio que sienten que les falta. Algunos experimentan sueños recurrentes de un gemelo o de estar buscando a alguien constantemente. Otros pueden sentirse incómodamente observados o tener la sensación de no estar solos, incluso en situaciones en las que objetivamente lo están. Señales y síntomas en diferentes etapas de la vida. En la infancia, un niño podría tener un amigo imaginario que se siente más real que lo que realmente se esperaría de un compañero ficticio. Puede hablar sobre este amigo con gran detalle y podría incluso referirse a él como su hermano o hermana. Durante la adolescencia, cuando las cuestiones de identidad se vuelven centrales, los jóvenes podrían sentir una confusión intensa sobre quiénes son y luchar con sentimientos de incompletitud. Podrían desarrollar una profunda sensación de melancolía o tristeza sin una razón aparente. En la adultez, las señales pueden volverse más sutiles pero persistentes.
Esto podría manifestarse en decisiones de vida como buscar constantemente un cambio de trabajo o residencia, una sensación de no encajar e incluso en las relaciones románticas, sintiendo que nadie puede llenar completamente ese espacio en su corazón. ¿Cómo discernir entre el síndrome y otras condiciones? Es fundamental comprender que, aunque el síndrome del gemelo perdido tiene características únicas, muchos de sus síntomas pueden solaparse con otras condiciones psicológicas o emocionales. Por ejemplo, la sensación de soledad o la búsqueda constante de conexión también pueden ser indicativos de depresión o ansiedad. Lo que Salomón sugiere es considerar el panorama completo. Si alguien muestra varios de los síntomas mencionados y además tiene antecedentes de haber tenido un gemelo que no llegó a nacer, podría ser un indicativo fuerte del síndrome. Sin embargo, es esencial acercarse a profesionales capacitados para obtener un diagnóstico adecuado. Salomón siempre ha abogado por una comprensión compasiva y empática de las personas afectadas. Reconocer el síndrome en la vida cotidiana no es un proceso de etiquetado, sino una oportunidad para comprender mejor y eventualmente sanar. Conexión con la migraña y sobrepeso. Las investigaciones en el campo médico son muchas veces como un rompecabezas, donde una pieza puede revelar conexiones con otra de manera sorprendente. Salomón, en su análisis del síndrome del gemelo perdido, descubrió vínculos que a primera vista podrían parecer inusuales, pero que al profundizar en ellos tendrían un sentido profundo. Dos de estas conexiones se refieren a afecciones comunes, la migraña y el sobrepeso. El síndrome del gemelo perdido y su relación con la migraña. Las migrañas, muchas veces descartadas como simples dolores de cabeza, tienen un impacto significativo en la vida de quienes las padecen. Durante su investigación, Salomón notó que un número sorprendentemente alto de personas que manifestaban síntomas del síndrome del gemelo perdido también sufrían de migrañas recurrentes. ¿Podría ser que esta dolorosa afección tuviera sus raíces en una pérdida prenatal? Salomón teorizó que el trauma emocional y la carga del síndrome podría manifestarse fisiológicamente en forma de migrañas. Este dolor intenso y abrumador podría ser una expresión física del dolor emocional y la pérdida que el gemelo sobreviviente lleva consigo. Vínculo entre el síndrome y el sobrepeso. El sobrepeso, más allá de factores genéticos o dietéticos, muchas veces tiene componentes emocionales. Algunas personas comen en exceso como una forma de lidiar con el estrés, la ansiedad o el dolor. Salomón descubrió que muchas personas con el síndrome del gemelo perdido tenían problemas de sobrepeso. Estas personas muchas veces describían una sensación de llenar un vacío, y la comida se convertía en una forma de buscar consuelo y llenar el hueco dejado por su gemelo perdido. Implicaciones emocionales y fisiológicas. Salomón sugiere que el cuerpo y la mente están profundamente conectados. Las emociones no resueltas, como la soledad, la culpabilidad y el deseo de conexión, pueden manifestarse en síntomas físicos, desde dolores intensos hasta el consumo excesivo de alimentos. Reconocer y comprender estos vínculos es crucial, no solo para el tratamiento médico, sino también para la sanación emocional. Al identificar las raíces emocionales de estas afecciones, se puede empezar a abordar la causa subyacente y no solo los síntomas. La perspectiva de Salomón sobre la relación entre el síndrome del gemelo perdido, la migraña y el sobrepeso ilustra la necesidad de un enfoque holístico en medicina, uno que abrace tanto la salud física como la emocional, reconociendo que ambas están intrínsecamente entrelazadas. El misterio de las medias. La mente humana es un enigma que aún no se esfuerza a descifrar por completo. Los comportamientos, a veces considerados extraños o inusuales, pueden tener raíces profundas en experiencias pasadas o traumas no resueltos. Un fenómeno peculiar que Salomón exploró en el contexto del síndrome del gemelo perdido es el hábito de algunas personas de usar una sola media. A primera vista, puede parecer un mero capricho o una elección estilística, pero Salomón
descubrió que hay mucho más en este acto. Observaciones en individuos que usan una sola media. Mientras llevaba a cabo su investigación, Salomón se encontró con varios casos de individuos que, consciente o inconscientemente, llevaban una sola media. Este comportamiento no se limitaba a un grupo demográfico específico y se observaba en hombres y mujeres de diferentes edades y antecedentes. La pregunta obvia era, ¿por qué? ¿Qué podría impulsar a alguien a adoptar tal hábito? Al indagar más a fondo, Salomón encontró que muchas de estas personas tenían un vínculo en común: la pérdida de un gemelo durante el periodo prenatal. Significado psicológico y su relación con el gemelo perdido. Para muchos, la decisión de usar una sola media era en muchos casos inconsciente. No era una elección deliberada, sino más bien un impulso o una necesidad. Salomón teorizó que este comportamiento podría ser una manifestación física del gemelo perdido, una forma simbólica de representar la ausencia de esta otra mitad. La media solitaria podría representar al gemelo ausente, y al usarla, el gemelo sobreviviente mantiene una conexión tangible y constante con su contraparte perdida. Es una representación diaria de esa dualidad, presencia y ausencia, completo e incompleto. Impactos en la salud mental. El cuerpo humano y la mente están profundamente conectados. Si bien muchas veces enfocamos nuestra atención en dolencias físicas, las heridas emocionales pueden ser igualmente, si no más, debilitantes. El síndrome del gemelo perdido tiene implicaciones notables en la salud mental de los afectados, manifestándose en diversas formas y síntomas. Depresión y ansiedad. Estas dos afecciones son algunas de las más prevalentes en el mundo de la salud mental. Las personas con el síndrome del gemelo perdido muchas veces muestran síntomas que se solapan con la depresión y la ansiedad. Pueden experimentar episodios de profunda tristeza, falta de interés en actividades que solían disfrutar, insomnio o hipersomnia y una sensación persistente de vacío. La ansiedad, por otro lado, puede manifestarse en preocupaciones constantes sobre la separación o la pérdida, así como en ataques de pánico o una necesidad abrumadora de buscar conexiones en relaciones o ambientes. Para muchos, esta depresión y ansiedad se originan en el trauma no resuelto de perder a su gemelo, un evento que ni siquiera recuerdan conscientemente, pero que sin embargo deja una marca indeleble en su psique. Duelo no resuelto. El duelo es un proceso natural después de la pérdida de un ser querido. Sin embargo, en el caso del gemelo perdido, este duelo muchas veces queda sin resolver. El gemelo sobreviviente puede no ser consciente de la pérdida y, por lo tanto, nunca ha tenido la oportunidad de llorar adecuadamente. Este duelo no resuelto puede manifestarse de muchas maneras: una sensación constante de que algo falta, buscar en otros la conexión perdida con el gemelo o incluso sentir culpa o responsabilidad por la supervivencia cuando el otro gemelo no lo logró. Terapia y tratamientos. Salomón identificó la importancia de abordar el síndrome del gemelo perdido con intervenciones terapéuticas. La terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, puede ayudar a los individuos a reconocer y a cambiar patrones de pensamiento y comportamiento negativos asociados con la pérdida. La terapia del duelo, específicamente, puede ser esencial para ayudar a las personas a procesar y comprender su pérdida, permitiéndoles moverse a través del duelo de una manera saludable. También se ha encontrado que grupos de apoyo para personas que han experimentado pérdidas prenatales son beneficiosos. Estos espacios ofrecen un lugar para compartir experiencias, sentirse validado y comprender estrategias para afrontar. Finalmente, para aquellos que experimentan síntomas graves de depresión o ansiedad, la intervención médica como medicamentos antidepresivos o ansiolíticos puede ser una opción recomendada, siempre bajo supervisión y consejo médico. Casos y testimonios. El poder de las historias personales es innegable. Aunque las teorías y los conceptos pueden proporcionarnos una estructura y comprensión,
son las experiencias vividas las que nos conectan emocionalmente y nos permiten empatizar. Historias reales de personas afectadas. Laura. Desde muy joven, Laura siempre tuvo la sensación de que algo faltaba en su vida. A pesar de tener una familia amorosa y un círculo cercano de amigos, había un vacío que no podía explicar. Fue solo después de descubrir registros médicos antiguos que revelaron que había tenido un gemelo que no sobrevivió al nacimiento. En ese momento las cosas comenzaron a tener sentido. Esta revelación la llevó a buscar terapia y a unirse a un grupo de apoyo para individuos con experiencias similares. Miguel. Criado como hijo único, Miguel siempre sintió una profunda conexión con los gemelos. Coleccionaba figuras y juguetes en pares y a menudo hablaba con un amigo imaginario al que llamaba Mateo. Años más tarde, sus padres le revelaron que había tenido un gemelo que había fallecido en el útero. El proceso de descubrimiento y aceptación. Para muchos, descubrir la existencia de un gemelo perdido es un proceso doloroso y a la vez esclarecedor. Este conocimiento puede desencadenar una serie de emociones, desde el duelo y la tristeza hasta la ira y la confusión. Sin embargo, con el tiempo y el apoyo adecuado, también puede llevar a un camino de aceptación y curación. Escuchar y compartir estas historias se convierte en una forma poderosa de procesar el trauma y encontrar un significado. La ciencia detrás del síndrome. En un mundo donde se valora la evidencia empírica y las pruebas concretas, explorar el síndrome del gemelo perdido desde un punto de vista científico es fundamental. Aunque la experiencia personal y emocional es innegable, es crucial entender qué dice la ciencia sobre este fenómeno para lograr una comprensión completa. Investigaciones en la psicología prenatal. La psicología prenatal es un campo en crecimiento que explora cómo las experiencias en el útero afectan el desarrollo posterior de un individuo. En cuanto al síndrome del gemelo perdido, algunos estudios sugieren que los fetos son muy conscientes de sus compañeros de útero y pueden sentir una pérdida cuando uno no sobrevive. Las resonancias magnéticas y los ultrasonidos han revelado interacciones entre gemelos, como patadas y movimientos sincronizados, indicando un nivel de conciencia y conexión. Si uno de los gemelos desaparece, el otro puede registrar esta pérdida en un nivel emocional y psicológico, lo que podría tener repercusiones a largo plazo en su salud mental y emocional. Estudios genéticos y epigenéticos. Desde un punto de vista genético, los gemelos comparten una conexión única, especialmente si son monocigóticos. Sin embargo, la epigenética, que estudia cómo se expresan los genes en función de factores externos y experiencias, puede ofrecer más luces sobre el síndrome del gemelo perdido. Se ha planteado la hipótesis de que el trauma de perder a un gemelo puede llevar a cambios epigenéticos en el gemelo sobreviviente. Estos cambios pueden influir en cómo se expresa la genética del individuo y en última instancia en cómo se manifiestan ciertos rasgos o susceptibilidades a condiciones como la depresión o ansiedad. El cuerpo puede actuar como un recipiente que almacena memorias traumáticas. Sin el tratamiento adecuado y la conciencia de estas memorias, el cuerpo puede seguir manifestando síntomas en un intento de procesar o llamar la atención sobre el trauma no resuelto. La ciencia detrás del síndrome del gemelo perdido está en evolución. A medida que la tecnología y la investigación avanzan, es probable que descubramos aún más sobre este fenómeno y cómo afecta tanto la mente como el cuerpo. Lo que es claro es que la pérdida de un gemelo es una experiencia profunda que tiene ramificaciones a múltiples niveles. Reconociendo la pérdida. El primer paso en el proceso terapéutico es reconocer y validar la pérdida. Es común que las personas que han perdido un gemelo sientan que su duelo no es legítimo, especialmente si la pérdida ocurrió en las etapas tempranas del embarazo o incluso antes de que la madre estuviera consciente de estar embarazada de gemelos. Sin embargo, el dolor y la tristeza son reales. El reconocimiento de esta pérdida por parte de terapeutas, familiares y amigos es fundamental para iniciar el proceso de curación. Terapia de duelo. Ayuda a las personas a procesar y aceptar la pérdida de su gemelo.
Terapia de arte y música. Estas modalidades pueden ser útiles para aquellos que tienen dificultades para expresar verbalmente su dolor. Terapia de grupo. Reunir a unas personas con experiencias similares puede ser una forma efectiva de compartir y procesar el dolor colectivamente. ¿Cómo ayudar a los afectados a encontrar paz y comprensión? Más allá de las terapias formales, hay varias estrategias que pueden ayudar a las personas a encontrar paz y comprensión después de perder a un gemelo. Rituales de conmemoración. Crear un ritual o una ceremonia en honor al gemelo perdido puede ser una forma efectiva de reconocer la pérdida y darle un lugar en la vida del sobreviviente. Educación. Comprender el síndrome del gemelo perdido desde un punto de vista científico y psicológico puede ayudar a desmitificar la experiencia y a ofrecer un sentido de validación. El síndrome del gemelo perdido, a pesar de no ser ampliamente conocido, es un fenómeno profundo que afecta a innumerables individuos en todo el mundo. La capacidad de reconocer, entender y finalmente abordar este síndrome es esencial no solo para el bienestar individual, sino también para el tejido mismo de nuestras comunidades y sociedades. Reconocer la existencia y el impacto del síndrome del gemelo perdido es el primer paso hacia la curación. Sin entendimiento, el dolor y el sufrimiento pueden permanecer ocultos, manifestándose en formas que pueden no parecer obvias inicialmente. El acto de darle un nombre a este dolor y reconocer su origen es poderoso. Valida la experiencia del individuo y pone en marcha el proceso de sanación. Artículo escrito por el Dr. Salomón Sellam. El síndrome del gemelo perdido. Buscando mi doble desesperadamente. Dr. Salomón Sellam. Me gustaría llamar tu atención sobre este tema, que se presenta cada vez más con frecuencia en mis consultas. Por una parte, un síndrome solo quiere decir que existen cierto número de signos clínicos que pueden dirigirnos hacia este tema. Así, cuando varios de estos signos se instalen en la misma persona, puede generar un diagnóstico de gemelo perdido o, como mínimo, este tema puede ser evocado. Por otra parte, este tema aparece en ciertas circunstancias bastante precisas, y son esencialmente tres. La primera concierne a estos famosos signos siempre ligados al tema central. La segunda concierne al motivo de la consulta. Algunas veces, esta simple cuestión nos lleva a tener la mosca detrás de la oreja. La tercera, al fin, concierne a una de las últimas eventualidades diagnósticas, después de haber agotado todas las demás posibilidades. La filosofía del síndrome del gemelo perdido. El motivo de escribir este artículo viene simplemente tras la escritura del volumen de la enciclopedia Berángel consagrada a los acúfenos, los vértigos, migrañas, cefalias y a las patologías faciales, neuralgias, parálisis y algias vasculares. Para las migrañas existe un capítulo bastante particular, la migraña y el lenguaje de los pájaros. Para poner bien en relieve este tema, basta con cerrar los ojos y pronunciar lentamente la palabra migraña. ¿Qué oyen ustedes? Hay dos propuestas a partir de la palabra francesa, migraine, que viene del medio grano, y migrehind, odio que migra. La evocación de este medio grano nos dirige hacia los dos polos principales, la temática de los gemelos, mitad del grano, y la duda de la paternidad, ¿quién ha puesto el grano? Veamos la técnica de los gemelos. Migraña y los gemelos. El tema de los gemelos cada vez es más frecuente y se puede manifestar en varias maneras, entre ellas las migrañas. El principio básico. El tema de los gemelos cada vez es más frecuente y se puede manifestar de varias maneras entre las migrañas. El principio básico. El comienzo del embarazo es gemelar. Unos gemelos se desarrollan en el vientre materno y en las primeras semanas uno de los dos cesa su evolución
por diversas razones. Nosotros le llamaremos el gemelo perdido o desaparecido. Al final del embarazo nace un solo niño y nosotros le llamamos el gemelo superviviente. Así, el gemelo superviviente se pondrá a buscar a su gemelo perdido, generando una suerte de preocupación sempiterna. Siempre inconsciente. Algunos de ustedes podrán pensar que estoy delirando y yo lo comprenderé fácilmente. Ahora, el hecho de que ciertas personas afectadas con migrañas han visto desaparecer sus crisis tras la exploración de este tema me anima a enseñarlo. Pero tranquilícese. Existe una verdadera clínica del gemelo perdido, así que cuando varios de estos signos se combinan, tanto el diagnóstico teórico como el emocional vienen a confirmarlo. El diagnóstico emocional corresponde a una suerte de verdad visceral que el paciente resiente interiormente, en sus propias tripas, en la consulta o poco después. Después de ciertas investigaciones especializadas en este campo, podemos afirmar que un embarazo sobre 5 será gemelar. Personalmente, he encontrado un colega ginecólogo y obstétrico particularmente interesado en este tema. Él iba en la misma dirección y me decía lo siguiente: si se estudia bien la estructura de la placenta, podemos remarcar algunos trazos de un huevo enquistado o con un desarrollo incompleto. Podría tratarse de un gemelo, pero nunca se lo revelamos a la madre para no desestabilizarla. Algunas veces se trata de un sangrado, una pérdida en el comienzo del embarazo, lo que nos podría llevar a la sospecha de este cuadro. El síndrome del gemelo perdido. Todos los síntomas poseen una lógica general, unida a la búsqueda sempiterna de su propio doble. He aquí los principales síntomas que yo he tenido la oportunidad de confirmar y de desarrollar gracias al trabajo clínico cotidiano. La fusión relacional, en el ámbito de la amistad, profesional y sobre todo amorosa. Amante de la sensación amorosa, creada por la relación en la pareja y no enamorado de él o de la compañera en particular. Cuando el gemelo se encuentra solo, existencia de un sentimiento de soledad fundamental, profunda, incomprensible y anormalmente vivida, muchas veces asociada a una sensación de espera difícil, pues espera sin cesar la llegada de su doble siempre en vano. En este mismo orden de cosas, una gran problemática de existencia que nosotros nombramos conflicto de inexistencia, directamente proveniente de una suerte de no autorización a vivir plenamente como cualquier individuo. No se da el derecho a existir y a vivir por un sentimiento inconsciente de culpabilidad de estar él mismo vivo en la actualidad, una especie de traición hacia el gemelo ausente. Este conflicto de inexistencia puede compensarse a través de una búsqueda desmesurada de consideración, de reconocimiento y de amor. Los flechazos eléctricos, muestra de la conexión con un gemelo simbólico. Notarán el hablar en plural, pues estas personas no encuentran nunca una satisfacción plena en sus relaciones. En este mismo orden de cosas, los desórdenes amorosos crónicos, explicado por relaciones imposibles, o sea, distancia, adulterio, ausencia de compromiso, para dejar abierta la posibilidad de que el gemelo perdido aparezca, por ejemplo. Búsqueda del ideal colocado en un alto grado, sobre todo en las relaciones afectivas. Búsqueda de la exclusividad en las relaciones amistosas o amorosas. La aparición del doble en diversos campos. 2 casas, 2 profesiones, 2 relaciones al mismo tiempo, 2 coches, compra doble de camisas, pantalones o de cualquier otro objeto o persona. Pérdida del segundo calcetín. Mientras que la pareja ha sido introducida en la lavadora, algunas personas coleccionan sus calcetines huérfanos. En casos raros, se trata de tripletes. Existen también otras variantes de este síndrome de gemelo perdido. Representarán una especie de diagnóstico diferencial: la placenta perdida, el gemelo superviviente, las tentativas de aborto reales
o intensamente pensadas. Motivos específicos de consulta. Existen varios motivos de consulta que nos pueden hacer evocar una eventual problemática del gemelo perdido. Acabamos de verlo. La migraña representa uno de los primeros temas. La obesidad y el sobrepeso poseen alguna vez un tipo de raíces conflictuales. El exceso de peso podría corresponder al de una hermana o un hermano gemelo, muy rápidamente desaparecido a través de un sangrado al principio del embarazo, muchas veces pasado desapercibido o desatendido. Recuerdo un caso de obesidad bastante preciso, con más de 30 kilos de sobrepeso. He tenido el placer de atender en consulta a un experimentado terapeuta, bastante conocido en la región. Vengo por mi peso. He probado de todo, desde el régimen a las terapias emocionales o psíquicas, pasando por un montón de disciplinas, desde hace más de 20 años, siempre en vano, ni un gramo de menos. He comenzado una terapia de descodificación biológica, pero esto no me dice nada. He venido para intentar comprender este sobrepeso con el transgeneracional. No conozco nada de esto. Con bastante rapidez me he permitido buscar una actividad conflictual bloqueante y he pensado en la temática del gemelo perdido. Le dije, ¿usted sabe que en alguna ocasión esto es simplemente una historia de gemelo perdido? No pude continuar la frase, pues él se cayó literalmente de su silla. Una gran emoción, transpiración y llanto. Es esto lo que me faltaba. Unas semanas más tarde, comenzó a perder sus primeros kilos. Las consultas por desórdenes psicológicos, crisis existenciales, desórdenes amorosos e incluso cuestionamientos en relación a la identidad sexual representan un buen vivero de gemelos perdidos. Siempre me acordaré de ese joven que se hacía innumerables preguntas sobre su sexualidad. No sé verdaderamente si me gustan las mujeres o los hombres, me atraen los dos y no logro aclararme. La vocación del tema del gemelo perdido le ha permitido ciertamente poner en plena conciencia e identificar sus indecisiones emocionalmente. Hoy en día ya no cuento el número de desórdenes amorosos ligados a este tema. Hablé de ello rápidamente en 2005 en El sentido escondido de los desórdenes amorosos y después en El secreto de los amores difíciles en 2011. El agotamiento de las pistas clásicas. Algunas veces, después de haber agotado todas las posibilidades teóricas respecto al motivo de consulta, me viene a proponer en último lugar el tema del gemelo perdido. ¿Cuál es el valor de este último paso? Lo que digo a continuación va a responder esta pregunta. La confirmación emocional del síndrome del gemelo perdido. Todo lo que acabo de exponer representa tan solo unos pasos teóricos, sin saber exactamente el impacto de la vocación de este tema. Ahora bien, disponemos de un signo clínico de primer orden para poder considerar ir más lejos en esta vía. Se trata simplemente de una confirmación emocional, individual, estrictamente personal. Nadie puede vivir y sentir esta confirmación a la vez de otra persona. Como el caso de la toma de conciencia, esta confirmación emocional puede revestir varios aspectos. Puede ser inmediata y en directo, durante la consulta, retardada, sobreviniendo después de la consulta, en el viaje de retorno, en el domicilio o unos días después, progresiva, gradualmente, poco a poco, durante varios días, semanas o meses. Esa semilla, puesta en el despacho en la primera visita, se toma un poco de tiempo para germinar, para finalmente imponerse emocional e intelectualmente. Facilitada, con la ayuda de técnicas psicoemocionales propuestas en este caso. En conclusión, tengo bien asumido que este tema puede ser utilizado por nuestros detractores. Delirio, incompetencia, locura, etc. Para mí, la respuesta es simple. Los resultados clínicos. Cuando constato la aparición de mejoras clínicas, de curaciones, de cambios de comportamiento,
tras la evocación y el tratamiento psíquico de este tema, esto me lleva a perseverar en esta nueva vía. La sanación no es un destino, es un viaje. Es un proceso que requiere tiempo, paciencia y amor, muchas veces el apoyo de expertos y seres queridos. Para muchos, el proceso puede implicar enfrentar sentimientos profundos de tristeza, soledad o incluso culpa. Sin embargo, con el entendimiento adecuado y las herramientas terapéuticas, es posible encontrar una senda de paz y reconciliación.